vamos a hablar de la parte de nutrientes, toda esta cantidad de componentes de la dieta que van a permitir de alguna u otra manera suplir las necesidades que el organismo tiene en cuanto a sus necesidades energéticas y en cuanto a sus componentes para formar la parte estructural del cuerpo y la parte funcional. Dentro de los nutrientes, pues ustedes saben que de manera muy gruesa, los nutrientes que nosotros más reconocemos son los carbohidratos, los lípidos, lo que más vemos. Pero hay otra cantidad de nutrientes que se requieren en cantidades mucho más pequeñas que normalmente no los vemos y a lo mejor no los tenemos muy presentes. Son los micronutrientes, entre ellos las vitaminas y minerales, como por ejemplo. Hoy nos vamos a centrar mucho más en la parte de los macronutrientes, es decir, los nutrientes que se requieren en cantidades generalmente de gramos por día. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, señor. Bueno, en general, la diferencia entre macro y micronutrientes, siendo todos componentes importantes, radica en las cantidades necesarias. Los macronutrientes se requieren en cantidades de gramos por día. En cambio, los micronutrientes se requieren en cantidades de microgramos o de miligramos por día, por ejemplo. Las necesidades de proteína de una persona al día pueden variar entre 0,5 gramos por cada kilo de peso, hasta 1 gramo por cada kilo. O sea que una persona que pese 60 kilos, si calculamos a partir de 0,5 gramos por kilo, necesitaría aproximadamente unos 30 gramos de proteína al día. Ese es un macronutriente porque se requieren cantidades de gramos. En el caso, por ejemplo, de la vitamina C, donde las necesidades diarias son de apenas 60 miligramos, ese es un micronutriente o vitamina. Entonces es muy importante diferenciar inicialmente esos dos aspectos. Hoy nosotros nos vamos a centrar un poco más en la parte de los macronutrientes, en la importancia funcional de los macronutrientes, es decir, proteínas, lípidos y carbohidratos. Y vamos a hacer también referencia a un elemento que consumimos de la dieta que se llama el agua. Hay agua, digamos, también diarias. Si bien el agua puede venir con muchos de los alimentos, también la tenemos como elemento líquido en la jugo o en la forma de agua, pues digamos, cristal o agua pura. Es muy importante analizar también digamos, la parte funcional del agua, puesto que sin ser necesariamente un macronutriente, es un elemento importantísimo para la fisiología correcta. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Sí, señor, todo bien. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces con respecto al agua inicialmente. Tenemos digamos, el agua es el componente más abundante del cuerpo humano. Y no solamente siendo el componente más abundante del cuerpo humano, nosotros tenemos unas necesidades diarias de agua, las cuales debemos consumir para suplir lo que se llaman las sales que el organismo tiene. ¿Cuántas son las necesidades basales de agua? Es decir, todos los días tenemos que ingerir
una cantidad determinada de agua. De agua va a permitir suplir las pérdidas diarias que tenemos de agua. Entonces, lo que se busca es equilibrar el ingreso de agua con las pérdidas de agua. Si no logramos equilibrar el ingreso con las pérdidas y se pierde más agua de lo que ingresa, nos vamos a ir deshidratando poco a poco. De manera inversa, si damos más agua de la que eliminamos, si dimos más agua de la que perdemos, nos vamos a ir sobrehidratando. Entonces el objetivo para mantener una homeostasia normal, ustedes saben que todo finalmente termina en mantener una homeostasia, mantener una osmolaridad, mantener un nivel de agua para que las sustancias que están disueltas tengan su nivel normal. Entonces tenemos que ingerir agua. Así una persona se estuviera acostada en reposo, ella va a necesitar una cantidad determinada de agua. ¿Cuántos son entonces las necesidades basales de agua? Son más o menos para un adulto 2.000 mililitros. Pero si usted quiere calcularlo con base al peso, en una persona adulta aproximadamente las necesidades basales de agua pueden ser del orden, por ejemplo, para un adulto del orden de 30 mililitros por kilo. Entonces una persona de 60 kilos en el día deberá ingerir aproximadamente 1.800 mililitros de agua. O póngale en promedio 2 litros, por ejemplo, para una persona de 70 kilos, 2.100. Esta cantidad de agua que se ingiere, aproximadamente de 2 litros, va a recuperar lo que se pierde. Y de esa manera el organismo no va a estar ni en déficit ni en exceso. ¿Qué es lo que se pierde de agua respecto, digamos, qué es lo que se pierde de agua diariamente por diferentes partes del cuerpo? Por ejemplo, por la piel se pierden aproximadamente 350 mililitros. Por la respiración se pierden otros 350 mililitros. Por el sudor se pierden aproximadamente 100 mililitros. Por las heces se pierden aproximadamente otros 100 mililitros. Y por la orina se pierden aproximadamente 1.100 mililitros. Ayúdenme sumando cuánto serían entonces las pérdidas de agua diariamente para una persona de más o menos 70 kilos. Doctor, ¿será que me podría repetir las pérdidas? 2.000. Se me cayó el internet. Doctor, 2.000. 2.000, exactamente, les repito. Piel 350. Eso, Nayeli, muy bien. Piel 350, respiración 350, sudor 100 mililitros, heces 100 mililitros, orina 1.100. Todos lograron captar esos números. ¿Alguien tiene dificultades con los números? Doctor, por el chat están unos compañeros diciendo que se les entrecortó, que si les puede repetir. Aquí los estoy anotando por el chat. ¿Sí?
Ahí están las cantidades ya que se las envié por el chat. Entonces, en total son 2000 mililitros. Se trata entonces de administrar en una persona 2000 mililitros diarios. Si una persona no tiene líquidos, habría que administrarle esa cantidad por la vena para suplir las necesidades diarias de agua. Si una persona puede ingerir las necesidades diarias de agua y pesa 70 kilos aproximadamente, debería ingerir 2000 mililitros diarios para equiparar esas pérdidas de 2 litros diarios de agua. Más o menos, ¿cuánto es la cantidad de agua en el cuerpo? La cantidad de agua en el cuerpo es de más o menos el 60% de nuestro peso. O sea que una persona de 60 kilos, ¿cuánta cantidad de agua tiene en el cuerpo? ¿Quién quiere hacer ese cálculo? ¿Cuánto es el 60%? Eso, aquí veo que Juan Miguel Mejía calculó 36, pero Daniel calcula 3.6, no, es 36, porque el 60% de 60 kilos es 36 kilos. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, Daniel, eso le caben a uno 36 litros. Si la persona pesa 60 kilos, es porque usted tiene 36 litros de agua. Exactamente. Cada uno pudiera calcular la cantidad de agua que tiene. En el caso de Daniel, que tiene 36 litros, Daniel Felipe, que tiene 36 litros, las 2/3 partes, los 2/3, ¿sí? Las 2/3 partes son intracelulares, o sea, 24 litros. ¿Estamos de acuerdo? Y el tercio restante es extracelular. O sea que de los 36 litros que una persona tiene, 24 litros están dentro de la célula y 12 litros están fuera de la célula, conformando lo que se llama el líquido extracelular. Ese es uno de los aspectos más importantes en los cuales el agua es importantísimo, primero pues funcionalmente, distribuyéndose de manera diversa por los líquidos intra y extracelular. Como parte del líquido extracelular, nosotros tenemos el medio interno, que es el medio extracelular, el agua que baña las células. Pero además tenemos otros líquidos que están, por ejemplo, en la cavidad pleural, en la cavidad peritoneal, en el líquido cefalorraquídeo, a nivel sinovial, en la cavidad ocular, etc. Todos esos liquiditos en pequeña proporción forman también parte del líquido extracelular. Entonces, si el 60% de nuestro líquido, digamos si el 60% de nuestro peso es líquido, es agua,
Las 2/3 están dentro de la célula y el tercio restante está fuera de la célula, distribuido en esos sitios que ya les comenté. ¿Por qué es importante el agua? A ver, alguien que nos quiera ayudar con respecto a la importancia que tiene el agua para el cuerpo, mencionando algunos aspectos importantes. Doctor, yo diría que el agua, pues, intracelularmente tiene una función muy importante en enzimas que desfosforilan acciones y pues también pues a nivel metabólico. Sí, muy bien. A nivel metabólico cumple un papel muy importante el agua dentro de la célula. Nosotros ya hemos venido analizando, digamos, muchos de los aspectos de los líquidos intracelulares y extracelulares. Lo primero que ustedes han podido de pronto observar es que en esos líquidos, es decir, en esa agua intracelular y en esa agua extracelular, hay sustancias disueltas. Entonces, lo primero, la primera función del agua es que es un solvente. Permite que se diluya. Por ejemplo, a nivel intracelular, nosotros tenemos proteínas. Esas proteínas se disuelven en el agua intracelular. Nosotros dentro de la célula tenemos fosfatos. Esos fosfatos también se diluyen en el agua intracelular. A nivel extracelular nosotros tenemos iones principalmente como el sodio, el cloro. Esos iones se disuelven a nivel extracelular. Y recuerden que los iones cuando se disuelven en el agua pueden adoptar cargas positivas o cargas negativas, es decir, formar lo que se llaman aniones o cationes. En el caso, por ejemplo, del cloro. El cloro, por ejemplo, que se diluye a nivel extracelular en el agua, se carga negativamente y va a formar un anión cloro. En cambio, el sodio se disuelve y toma cargas positivas y va a formar un catión sodio. Cationes también pueden ser el potasio. Entonces, el agua es muy importante en la formación de iones y cationes. Y esa formación de iones y cationes que se están formando porque se disuelven en el agua facilita la interacción entre sustancias, entre el sodio y el cloro para formar cloruro de sodio, entre el cloro y el potasio para formar cloruro de potasio, etc. Entonces, el agua es muy importante en la conformación de los líquidos intra y extracelular y en la conformación de las cationes y aniones. Paula Valentina también nos aporta aquí que el agua es muy importante en la termorregulación. Recuerden ustedes cuando analizamos el tema de regulación térmica, uno de los mecanismos fundamentales para controlar la temperatura es el sudor. Y el sudor es la salida de agua a través de los poros o de las glándulas sudoríparas localizadas en la piel. ¿Para qué? Para que una vez esa agua es enfriada por el aire va a permitir reducir una temperatura que está subiendo. Es Paula Valentina, muy bien, nos colabora aquí con la parte de la terción. El agua también es muy importante en el equilibrio del pH, claro que sí, porque si no dentro de nuestro cuerpo, eso nos lo aporta aquí Claudia Lorena, muy bien. Si dentro del cuerpo nosotros tenemos ácidos y bases, esos ácidos en el momento en que se disuelven van a acidificar un medio y al acidificar y estar disueltos pueden interactuar más fácil con sustancias de naturaleza básica para hacer un equilibrio del medio y de esa manera ayudar a regular el pH. El agua también ayuda en la excreción. Para nosotros poder excretar muchos de los tóxicos que tiene nuestro cuerpo, que produce nuestro cuerpo como producto del metabolismo, entre ellos el amoníaco. Ese amoníaco tiene que ir inicialmente disuelto en agua para poder llegar al riñón. Si un órgano produce amoníaco y no se pudiera disolver en el agua, no se podría transportar. Entonces, el agua es importante también en el transporte de sustancias. Imaginen ustedes una sustancia que llega al intestino. ¿Cómo podría absorberse si es una sustancia completamente sólida? No podría atravesar fácilmente las membranas.
Si no hubiera agua en cantidad suficiente para que la sustancia que se absuelva no podría viajar hasta el corazón, pasando por el hígado. Y al corazón le quedaría muy complicado impulsar una sustancia amorfa, casi sólida, para permitir que llegara a todos los órganos donde debe de llegar. Entonces, el agua es muy Doctor, importante también para expulsar entonces se podría, tóxicos a nivel de la orina. El agua, ¿sí? se podría decir que es uno de los transportadores más Dígame. importantes. No, el agua no es un transportador. El agua es una sustancia que al permitir la solubilidad y la disolución de muchas sustancias puede actuar de alguna forma como un medio ayudando al transporte. Claro que sí, pero no lo vayan a confundir Pues sí, como eso los quise transportadores que nosotros decir. queremos. Eso quise decir, eso es uno de los Sí, ayudan más importantes ayudando a facilitar el transporte de esos. exactamente. Esa sería una de las funciones más importantes y fundamentales del agua. Cuando una persona se está deshidratando, una de las funciones que más se afecta es esa facilidad o esa ayuda que el agua hace al transporte de sustancias. Las sustancias de desecho, los nutrimentos viajan por todo nuestro cuerpo. Si no hubiera agua, ese transporte se hace muy complicado y al corazón le queda muy difícil impulsar todas esas materias amorfas que no están disueltas porque están muy espesas, porque falta el agua, entonces se le dificultaría mucho salir por el riñón, se le dificultaría mucho salir por el hígado a través de los diferentes, digamos, elementos estructurales de transporte, como pueden ser entonces así los transportadores iónicos, los transportadores de sustancias, los recaptadores. De esa manera, el agua entonces cumple un papel fundamental en, digamos, en la fisiología corporal. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Aló? ¿Alguien me puede decir si vamos Sí, bien? señor, sí, señor, sí, doctor. Bueno, es muy importante que las cantidades de agua que entran y las cantidades de agua que se pierden se equilibren, porque si no hay ese equilibrio, estamos sufriendo alteraciones en la homeostasia. Entonces debe haber un equilibrio entre lo que entra y lo que sale. Si lo que sale son 2000, lo que debe entrar son 2000. Pero si una persona hace mucho ejercicio y pierde mucha agua o está en un ambiente muy caluroso, puede perder 4000 o 5000 y debería ingresarse 4000 o 5000. Si una persona tiene pérdidas extras, en este caso por sudor o porque tiene, digamos, una diarrea, está perdiendo extras, o tiene un vómito y está perdiendo cantidades extras que no son normales, deben equilibrarse. ¿Por qué se descompensa una persona que tiene diarrea y no se hidrata, no ingiere? No equilibra las pérdidas, porque las pérdidas superan a los ingresos y el agua empieza a escasearse dentro del cuerpo. Y el líquido extracelular ya no tiene el 40% y el líquido extracelular ya no alcanza a ser el 20%. Y todos los materiales del cuerpo ya no se pueden disolver adecuadamente. Hasta ahí estamos claros también. Bueno, uno como médico puede controlar los líquidos que entran y los líquidos que salen. Aquí Ana Sofía nos pregunta si consumir más agua es malo. Ya voy para allá a explicarle eso, Ana Sofía. Oye, Daniel Felipe Prada dice que se dañan los riñones. Voy a explicarles qué es lo que ocurre. Lo ideal es que el ingreso se equilibre con las pérdidas. Normalmente el organismo puede ingerir un poquito más y eliminar ese poquito más que ingirió cuando el riñón está bien. Pero cuando el riñón está muy regular,
cualquier ingreso pequeño extra superior a lo que se pierde, el organismo de pronto no es capaz de excretarlo y se va acumulando y puede terminar generando un edema. En ese caso, cuando ingiere más, no es capaz de eliminarlo y se retiene causando edema, decimos que el paciente está en un balance positivo de líquidos, está consumiendo más de lo que puede eliminar y se está acumulando. Ese es un balance positivo de líquidos. Claro, en el caso de tener más líquido del necesario, causa hiponatremia, causa hipocalemia, todos los iones diluyendo. Y al irse diluyendo, van generando disminuciones en los niveles, que eso puede ser problemático. Claro que una cosa es el líquido acumulado, por ejemplo, el líquido se puede acumular en diferentes sitios, no necesariamente en la sangre, pero si el líquido una vez se acumula en diferentes sitios, ya no tiene, digamos, se va empezando a pasar hacia la sangre y diluye, también ocurre una hiponatremia, como es el caso de un paciente que tiene mucha hormona antidiurética, retiene mucha agua y termina siendo una hiponatremia dilucional por un exceso de agua. Vamos al caso contrario, el paciente que ingiere menos de lo que pierde, por ejemplo, tiene diarrea, entonces pierde y no toma la suficiente cantidad de líquido. Ese paciente está en un balance negativo. Ese paciente se va deshidratando y al irse deshidratando puede haber una concentración mayor de los solutos en la sangre. Podemos tener una hipernatremia por menor cantidad de agua, tenemos una hipercalemia por menor cantidad de agua y esa menor cantidad de agua entonces va a afectar todos los procesos en los cuales el agua es muy importante. Todos los procesos que funcionamos ahora, la temperatura se empieza a alterar, la función cardíaca y el transporte que se hace, el corazón impulsando el agua, impulsándola, se va disminuyendo, se va dificultando, la excreción de desechos se va dificultando, los procesos de disolución de los electrolitos y de las diferentes sustancias también se van alterando. El agua entonces es muy importante para el organismo. ¿Ahí vamos bien? Sí, señor. A ver, todos tenemos... Entonces dice que Ana Sofía, ¿consumir más de lo que se necesita es malo? Sí, consumir más de lo que se necesita es malo cuando es persistente y cuando el organismo no es capaz de ir equilibrando ese exceso. Los excesos son malos. ¿Podrían resultar en alguna patología? Sí. En el caso, por ejemplo, de consumir más agua permanentemente, si el riñón, obviamente el riñón, el hígado tratan de equilibrar, pero si el consumo es exagerado y empieza a retenerse, puede resultar en alguna patología. En el caso del agua, por ejemplo, que se acumula excesivamente, por ejemplo, a nivel del pulmón, causa una insuficiencia respiratoria. No es que dañe los riñones, Daniel Felipe. Daniel Felipe Prada dice que se dañan los riñones. No, realmente no es que el agua dañe los riñones, sino que si el riñón está malito y no es capaz de excretar la suficiente cantidad de agua de más que se está consumiendo, se va acumulando, ¿de acuerdo? Bueno, es muy importante que ustedes como médicos siempre consideren la cantidad de agua que tenemos en el cuerpo de una persona, porque se trata de evitar que el agua esté entrando todos los días en mayor cantidad, de tal manera que el organismo la empezara a retener o no la pueda manejar, o al contrario, tenemos que evitar que el organismo se deshidrate.
Es muy importante saber calcular entonces las necesidades de agua por día. En un adulto ya les decía que puede ser aproximadamente unos 30 mililitros por kilo. Eso da más o menos unos 2 litros en una persona adulta por día. Si se le darían, digamos, si se le dan 2.500 un día y la persona no tiene ningún problema en el manejo de líquidos, no tiene ningún problema en su riñón, puede que no haya problema. Pero si esa persona tiene un problema renal, ese sí puede ser un problema. Lo mismo, si la persona necesita 2 litros, pero ingirió un día 1.500, pues el organismo saca un poco del líquido intracelular y del líquido extracelular para compensar. Pero si se mantiene ese déficit de medio litro durante todos los días, el organismo ya no va a tener de dónde sacar y la persona se termina deshidratando. Entonces es muy importante desde el punto de vista fisiológico siempre considerar si el organismo está bien de agua, aportarle las cantidades de agua necesarias según sus necesidades, según sus actividades y poder calcular las necesidades de agua que se requieren. Una forma más, digamos, un poco más estricta de calcular las necesidades de agua que se requieren es de la siguiente forma. Para los primeros 1.500, para los primeros 20 kilos de peso, se necesitan más o menos 1.500 mililitros. O sea que una persona que pese, digamos, hasta 20 kilos, se necesitan 1.500 mililitros. Eso se puede dividir, por ejemplo, si la persona pesa hasta 100 kilos, hasta 10 kilos, los requerimientos son de 100 mililitros por cada kilo. O sea que un niño, por ejemplo, que pesara 7 kilos, ¿cuánto necesitaría? Si es 100 mililitros por kilo. ¿Cuánto necesitaría? Si son 100 mililitros por kilo, ¿se necesitarían 700? 700 mililitros. Esa es la forma de calcular las necesidades hasta los primeros 10 kilos. ¿De acuerdo? O sea que siempre, si ustedes tienen una persona hasta los primeros 10 kilos, calculan 100 mililitros por cada kilo. Si pesara 7 kilos, serían 700 mililitros. Si pesara 5 kilos, serían 500 mililitros. Ahora, supongamos que ya tiene hasta los 10 kilos, entonces ¿cuánto necesitaría? ¿Quién me dice cuánto necesitaría si pesa hasta 10 kilos? Si son 100 mililitros por kilo. No serían 1.000, no serían 1.000. 1.000 mililitros, correcto, exactamente. Ahora vamos para las personas que pesen más de 10 kilos, hasta los 20 kilos. O sea, entre 10 y 20 kilos, las necesidades son 50 mililitros por kilo. ¿Sí? 50 mililitros por kilo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora dígame en cuánto necesitaría una persona que pesa 15 kilos. 1.000 mililitros para los primeros 10 kilos. ¿De acuerdo? Como pasa 5 kilos después de 10, porque está en 15, entonces son 50 mililitros por 5 kilos serían 250, o sea, el total serían 1.250, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? No, doctor, ¿podría repetir, por favor? Una persona que pese 15 kilos. Entonces, bueno, les voy a dar este datico primero. Ya saben cuánto necesita hasta los 10 kilos.
¿cierto? ¿Cuántas son las necesidades hasta los primeros 10 kilos? 100. Doctor, o sea, sería ese litro sumarle los 750 y serían 1750 mililitros. Bueno, vamos a hacer esto. Ayúdenme primero con esto. ¿Cuánto se necesitan para los primeros 10 kilitos? 100 mililitros, doctor. Por cada kilo, ¿cierto? Exacto. Por cada kilo. Eso. Ahora, los kilos que pese después de 10 hasta 20, entonces lo calculan con base a 50 mililitros por kilo. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, los kilos que pase por encima de 20 kilos, los calculan a razón de 20 mililitros por kilo. ¿De acuerdo? Entonces les repito, hasta los primeros 10 kilos, 100 mililitros por kilo. Los kilos que pase por encima de 10 hasta 20 kilos, los calculan a 50 mililitros por kilo. Y los kilos que pase por encima de 20 kilos, los calculan a 20 mililitros por kilo. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Lograron captar la idea? ¿Quién dijo sí? Sí, señor. ¿Quién dijo sí? Bueno, por favor, confírmenme por el chat si lograron captar la idea. Sí, señor. Creo que por el chat todos dicen que sí, doctor. Pero yo aquí no veo nada. ¿Será que no lo he activado? Doctor, de pronto está mirando el otro chat, de pronto quedó otra pestaña abierta. Ah, bueno, listo. Bueno, lo importante es que Esteban dice que... Entonces ahorita me van a decir una persona de 25, bueno, una persona de 7 kilos, ya alguien nos dijo que necesitaba 700, ¿cierto? Si pesara 10 kilos, necesitaría 1000. ¿Cuánto necesitaría uno que pesa 15 kilos? Necesitaría los 1000 hasta los 10 y 250 por los 5 kilos que siguen después de los 10, ¿de acuerdo? Sí, señor. Bueno, y si pesara 30 kilos, ¿cuánto necesitaría? ¿Alguien me dice? Si pesara 30 kilos, necesitaría 1500 hasta los 20 kilos, ¿de acuerdo? Pero súmele 20 mililitros. Para los 10 kilos que se pasó serían 200, entonces serían total 1700. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Yo veo que aquí Karen me dice 1700, 1700, 1,7, esa es la respuesta correcta. ¿Estamos de acuerdo? En la mayoría, todos están de acuerdo con ese dato. Karen Sofía me dice que sí. ¿Quién más me va a decir que sí? Esteban. Sí, señor. María Alejandra me dice que sí. Esteban que sí. Sí, bueno, yo veo que ya tienen la idea. Como ejercicio, Juan otra vez. Juan, quiero escucharlo. Hola, doctor, buenas Juan, tardes. Juan aquí me dice que no por el quiero escucharlo. ¿Qué no ha entendido? Doctor, buenas tardes.
No, lo que pasa es que se bueno, entrecortó un poquito, entonces tarde. no escuché bien la explicación. ¿Será que podría repetir Bueno, la explicación, hasta los doctor? hasta los 10 kilos, hasta los 10 kilos calcula 10 mililitros por kilo. ¿Entendió, Sí, doctor. Juan? Bueno, Sí, doctor. ¿cuánto necesitaría una persona que pesa 9 kilos? Entonces, una persona que pesa 9 kilos necesita 900 mililitros. exactamente. Tengan en cuenta esos 900. Su persona pesa 18 kilos. Entonces, si son los primeros 10 kilos, serían 1000 mililitros, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Juan, ¿estamos de acuerdo? Bueno, Sí, doctor. pero como pesa 9 kilos pasados de los 10 kilos, porque pesa 9, ahí esos 9 que se pasó, casi 50 por kilo. Serían 9 por 5, 45, 450 mililitros. ¿De acuerdo? Entonces sería 1450. Para la persona que pesa 19 kilos. Si pesara 20 kilos, hasta los 20 kilos, mire que serían 1500, ¿de acuerdo? Sí, doctor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora si la persona pesa 30 kilos, entonces ¿cuánto sería? 1500 hasta los 20, ¿y cuánto se pasó? ¿Cuántos kilos se pasó de los 20 a los 30? Se pasó 10 10 kilos. Los pasa de los 20, entonces usted calcula 20 por kilo. 20 por kilo, como se pasó 10 kilos, ¿cuánto sería? Ah, Y 1700. 20 serían 200 litros. 1700, exactamente. Ejercicio para una persona de 48 kilos lo van a hacer en la casa. ¿Cuánto necesita una persona de 48 kilos para cubrir sus necesidades? Ese es el ejercicio que les va a quedar. Y van a calcular de esa cantidad de líquido, cuánto corresponde entonces en general para esa persona, ¿de acuerdo? Bueno, para esa persona de 48 kilos también van a calcular cuánto tiene esa persona de líquido intracelular y cuánto tiene esa persona de líquido extracelular, ¿de acuerdo? Van a hacer entonces ese ejercicio. ¿Todos están claros con el ejercicio que se va a hacer? Aquí me pregunta María Alejandra Vallejo que si después de los 30 kilos, en realidad, después de los 20 kilos, todo se calcula a 20 mililitros por kilo, ¿sí? Después de los 20 kilos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno. Doctor, ¿podría, por favor, repetir el ejercicio? El ejercicio. Yo les acabé de enviar un chat, me lo leyeron. Bueno, el ejercicio es, Esteban, el ejercicio es persona de 48 kilos. ¿Cuáles son sus requerimientos basales de agua? Ese es el ejercicio. ¿Y cuánto tiene esa persona de 48 kilos de líquido intracelular y de líquido extracelular? Calculando con base en el 60% del agua como peso del cuerpo. ¿Sí?
Entonces, ese es el ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Todos están ya con la idea del ejercicio? Esteban. Sí, señor, ya quedó más claro. Bueno, muy bien. Vamos ahora a los carbohidratos. ¿Cuáles serían las funciones, digamos, bueno, los carbohidratos ustedes saben que son sustancias, nutrimentos en este caso, conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y tienen ligaduras sencillas en su estructura. Eso es lo básico de los carbohidratos. Otra característica importante de los carbohidratos es que son solubles o se disuelven fácil en disolventes como el agua, pero no se disuelven fácil en disolventes grasos como la acetona, por ejemplo. Se disuelven fácil en agua. A diferencia de los lípidos, que también ponen de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero tienen ya ligaduras simples y además tienen ligaduras dobles en su estructura. Y los lípidos vuelven en agua, vuelven en disolventes grasos, por ejemplo, acetona. El carbohidrato, como el lípido, aportan energía, pero el carbohidrato tiene un menor aporte energético por cada gramo, a diferencia de la grasa que tiene un aporte energético mayor. La grasa puede aportar más o menos unas 9 calorías o kilocalorías, si quieren, por cada gramo de grasa o de lípido. En cambio, el carbohidrato aporta más o menos unos 4 calorías o kilocalorías por cada gramo. Entonces, si vemos, la grasa tiene un poder energético del doble del que tienen los carbohidratos, pero ambos fundamentalmente aportan energía. ¿Para qué más sirven los lípidos y para qué más sirven los carbohidratos? Aparte de ser un aporte energético, pueden servir como un acúmulo de energía. Ellos son también una fuente de reserva energética. Pregunta: ¿cómo se llama la reserva energética de glucosa en el cuerpo? Glucógeno, ¿Qué doctor. quiere decir? Muy Se bien. llama ¿Y cómo se llama la reserva energética de glucosa que viene en los alimentos? Por ejemplo, en la yuca, en la papa. almidón, doctor. ¿Cómo se llama? Almidón, exactamente. Entonces, los azúcares sirven para aportar energía y también sirven para reserva energética, por ejemplo, el glucógeno para los momentos de ayuno. En el caso de los carbohidratos, ellos también son muy importantes, por ejemplo, recubriendo la parte externa de las células, que están en la vecindad de la membrana celular. Y de esa manera forman lo que se llama el glucocáliz, que es una sustancia, digamos, muy rica en proteoglicanos, que ayudan a darle soporte a las células entre ellas, o a dar soporte entre el medio extra y el medio intracelular. Además, el glucocáliz rico en proteoglicanos aporta cargas negativas, que ayuda a repeler sustancias con cargas negativas que pretenden entrar al interior de la célula. Esos son, yo creo, que los aspectos más importantes desde el punto de vista de las funciones de los carbohidratos. Además de que los carbohidratos también se reúnen con algunas proteínas para formar glucoproteínas que funcionan como receptoras y ayudan en procesos de señalización celular. ¿Estamos bien con lo de los carbohidratos? Sí, señor. Bueno, es muy importante que ustedes amplíen todo este concepto. Ustedes lo van a ver en bioquímica y lean mucho sobre la parte de los carbohidratos, que desde el punto de vista nutricional es muy importante. Dentro de los carbohidratos hay muchos, unos sencillos: glucosa, fructosa, galactosa, y otros complejos, almidones, glucógenos,
y otros que son disacáridos. Entonces, ellos ya forman parte de diferentes alimentos, qué función tienen, digamos, en las diferentes vías. Eso ustedes lo van a profundizar mucho en bioquímica. En el caso de los lípidos, ya les decía, una de las características de los lípidos es que son sustancias que se disuelven en solventes grasos. Son ejemplos de lípidos, por ejemplo, los aceites, que son líquidos, las grasas, que son sólidas, y también son lípidos los fosfolípidos, y también se agrupa dentro de los lípidos el colesterol. El colesterol como tal, bueno, ¿cuál es la estructura de los lípidos? La estructura de los lípidos es básicamente estar conformado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se conforman básicamente por ácidos grasos y glicerol. En el caso del colesterol, el colesterol no se conforma por ácidos grasos ni glicerol, pero se disuelve en disolventes grasos y se comporta muy parecido a como se hacen los lípidos, los otros lípidos. Entonces, por eso el colesterol se considera una sustancia de naturaleza lipídica sin ser un lípido en sí, porque no se conforma de glicerol con ácido graso. El colesterol tiene como estructura un anillo un poco complejo que ustedes lo ven de pronto en los libros de bioquímica y de fisiología, que son como 3 anillos bencénicos junto con otro anillo de 5 miembros. Esos anillos bencénicos no tienen nada que ver con ácidos grasos ni gliceroles, pero son altamente solubles, permean la membrana y se disuelven en disolventes grasos. Por eso el colesterol se considera también como un lípido. Bueno, funciones de los lípidos. Los lípidos, una función muy importante es la energética. Otra función muy importante es servir como reserva. La glucosa que se consume de más, el lípido que se consume de más, se almacena en el organismo en la forma de grasa, tejido adiposo. Y de esa manera la persona va aumentando de peso y se vuelve de cara llena y todo el cuerpo es un poco más redondeado, las caderas más abultadas, la ropa no le sirve porque se está acumulando tejido graso, tejido lípido. Otras funciones de los lípidos. Los lípidos son muy importantes, por ejemplo, para ayudar al aislamiento térmico del cuerpo. Los lípidos ayudan al control, digamos, la temperatura del cuerpo. Uno de los lípidos importantes del organismo, son los fosfolípidos. Los fosfolípidos se conforman básicamente por un ácido graso, una base nitrogenada y el ácido fosfórico. Esos son los fosfolípidos. Mire que no tienen glicerol, pero tienen ácido graso. Y los fosfolípidos ya nosotros los hemos mencionado como elementos claves, por ejemplo, a nivel de las membranas. También sirven para recubrir algunos importantes. Sí. ¿Me podría repetir cómo están conformados? Ácidos grasos, base nitrogenada, me faltó la última. Ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Son ejemplos de fosfolípidos. Son ejemplos de fosfolípidos del cuerpo. Las lecitinas, por ejemplo. Las cefalinas. Y la esfingomielina. ¿Ustedes recuerdan la esfingomielina que yo se las había mencionado antes? ¿Dónde está la esfingomielina? En los axones, en la vaina de mielina. Exactamente. Vaina de mielina que está a nivel de los axones. Eso es un fosfolípido y es muy importante para ayudar al transporte del impulso nervioso, a darle más rapidez al transporte del impulso nervioso. Entonces, esas son algunas funciones
importantes de los fosfolípidos. Y recuerden la función de los fosfolípidos a nivel de la membrana. ¿Alguien me recuerda la función de los fosfolípidos a nivel de la membrana? Son los que conforman principalmente la membrana junto con el colesterol. Y los fosfolípidos se hacen como en una bicapa que le da la naturaleza anfipática, ¿no? Porque pues la cabeza hidrofílica va a quedar hacia afuera de las membranas, mientras que las colas hidrofóbicas van a quedar hacia adentro. Exactamente, tiene la idea, esa es la idea. Los fosfolípidos se combinan con el colesterol y le dan la naturaleza lipídica a la membrana, facilitando el paso de las sustancias que son solubles y permitiendo que las insolubles en grasa no pasen. Es decir, le dan la selectividad a la membrana, ayudan a la selectividad de la membrana. Recuerda que una de las funciones importantes de la membrana es ser permeablemente selectiva, cosas y a otras no. Eso depende de los fosfolípidos y del colesterol que están ahí. ¿Para qué más sirve el colesterol? Para ayudar a formar ácidos grasos, que son muy importantes en el metabolismo de los lípidos que llegan con el alimento. ¿Para qué más sirve el colesterol? Para ayudar a formar hormonas. Nosotros tenemos hormonas que se forman a partir del colesterol. ¿Alguien conoce una hormona que se forma a partir del colesterol? ¿Testosterona? Los andrógenos. Exactamente, el cortisol, María Alejandra, los andrógenos también. Entonces el cortisol, los andrógenos, los estrógenos, estágenos, es decir, las hormonas sexuales masculinas y femeninas se forman a partir del colesterol. Y las córticos suprarrenales se forman a partir del colesterol. Daniel Felipe Prada nos dice que el LDH o el HDL, el LDL, también tienen colesterol, pero esas que son lipoproteínas también tienen fosfolípidos. Entonces es muy importante tener en cuenta que en la formación de los fosfolípidos, no, de las lipoproteínas, tanto fosfolípidos como colesterol son importantes. Y las lipoproteínas ayudan al transporte del colesterol, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. En el caso de las proteínas se diferencian de los lípidos y de los carbohidratos. Fundamentalmente por una cosita, porque tienen nitrógeno, porque por lo demás tienen oxígeno. Fundamental esa diferencia, la presencia de nitrógeno. ¿Por qué más se diferencian las proteínas de los lípidos y de los carbohidratos? Pues por sus características, porque son solubles, digamos, en agua, porque no requieren solventes grasos, porque tienen unas naturalezas a veces básicas o ácidas para acidificar o alcalinizar los medios. Desde el punto de vista energético, las proteínas también pueden dar energía. Le aportan 4 calorías por gramo. Las proteínas se pueden transformar en glucosa por un proceso que se llama neogénesis. Los lípidos también se pueden transformar en glucosa por un neogénesis. Pero los lípidos, cuando se transforman en glucosas, que generan como subproducto cetoácidos que son muy dañinos para las células. Acidifican mucho los medios intra y extracelular y pueden terminar lesionando las membranas celulares. ¿Dónde son importantes funcionalmente las proteínas? Las proteínas son muy importantes para ayudar a formar tejidos. El tejido muscular tiene proteínas. Es uno de los ejemplos más clásicos. El tejido nervioso tiene proteínas. Todos los tejidos tienen proteínas. Los órganos son compuestos de proteínas en una gran cantidad. ¿Para qué más sirven las proteínas?
como mensajeras. Muchas proteínas llevan mensajes. ¿Para qué más sirven las proteínas? Como enzimas, acelerando la velocidad de ciertas reacciones metabólicas, en la coagulación de la sangre. Muchas de las proteínas son coagulantes. ¿Para qué más? En la función inmunitaria. Muchos de los anticuerpos, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, son proteínas. ¿Para qué más sirven las proteínas? Para despertar al sistema inmune en la forma de antígenos. ¿Para qué más sirven en la formación de las membranas? Las proteínas estructurales, las proteínas canales, las proteínas transportadoras. En los procesos de exorrecaptación, las proteínas son muy importantes. Como las proteínas son también muy importantísimas. Que nosotros tenemos una proteína muy importante en la sangre que se llama la albúmina y tenemos también globulinas. La albúmina cumple un papel muy importante como soluto a nivel sanguíneo. La albúmina, cuando está en la sangre, atrae líquido que se puede quedar en los tejidos fuera de los vasos, en el líquido intersticial. Esa proteína, la albúmina que está dentro de la sangre, atrae por alguna manera, de alguna forma, al líquido que está a nivel intersticial y evita que se acumule allá. Hasta ahora, dudas que tengamos sobre el agua, el cálculo de las necesidades basales, carbohidratos, proteínas y grasas. Doctor, usted ahorita mencionó que los lípidos... ¿Dudas? Usted ahorita mencionó que los lípidos también Esteban, pueden por favor, tramítale a sus compañeros que si tienen los preguntas. Doctor, ¿me escucha? Que también pueden convertirse en glucosa. En glucosa, sí, los en lípidos. Energía. No le escuché bien, que se podían convertir en ¿qué? En glucosa. Sí, cuénteme, Esteban, dígame. Sí, señor. Sí, correcto. Ese proceso se llama gluconeogénesis. ¿Sí me escuchó? Sí, señor, pero cuando la glucosa usted... se obtiene a partir de lípidos, los subproductos, que son los cetoácidos, son muy malitos para el cuerpo. ¿Me alcanzó a escuchar? Dígame, sí. ¿Cómo se llaman esos productos? Se fue. Son cetoácidos. Ay, gracias, Sofi. Ay, no, yo creo que está en la otra videollamada de pronto. Esteban, ¿me alcanzó a escuchar? Ay, doctor, volvió. Sí, señor. Preguntará si eran cetoácidos. Exactamente, sí. Por ejemplo, Gracias. sí, por ejemplo, se forma ácido acetoacético, que es muy nocivo. Entonces, obtener azúcar a partir de lípidos no es muy buen negocio fisiológicamente para el cuerpo, porque termina haciéndole daño. Bueno, ¿qué dudas hay? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué inquietudes? ¿Cómo quedamos con este tema? Doctor, este tema, yo encontré este tema en Gaton, encontré lo de líquidos corporales, pero de macronutrientes. Bueno, respecto a esa pregunta, yo les he preparado un documento que ahorita en la tarde se lo voy a enviar, donde está resumido lo que hemos comentado acá, que es la parte funcional,
del agua y de los carbohidratos lípidos como nutrientes, porque usted lo anota muy bien, ni Gayton ni ningún otro libro trae, digamos, integrados estos conceptos que son tan importantes. Entonces, yo les envío por la tarde un documentico o ahorita mismo se los envío, ¿oye? Listo. Una pregunta, sí. ¿la albúmina atrae líquidos o lípidos? Es que no le escuché bien. Líquidos con Q, para que no se acumulen, es decir, para que no se acumule agua a nivel extracelular. Cuando se escasea la albúmina, porque se pierde por el riñón o porque el hígado no la produce porque está lesionado, esa baja de albúmina en la sangre, se pierde esa función coloidosmótica que hay a nivel de la sangre y el agua se acumula en el líquido extracelular produciendo edema. Listo, Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, alguien me dice que en Tortor hay algo de esto. De todas maneras, yo les voy a enviar ahora un documento y ustedes van a complementar. Les he dejado dos tareitas. Les voy a dejar dos tareitas. Una, el cálculo que quedó pendiente. ¿De acuerdo? La otra tarea, cada uno va a hacer un documento sencillo de una página presentando de alguna manera este tema del agua y estos macronutrientes, ¿de acuerdo? Doctor, podría ser como un resumen. Un mapa conceptual, alguna cosa, un gráfico, un esquema. No es resumir lo mismo que yo dije acá, realmente no. La idea es que hagan un mapa conceptual, un dibujo, un esquema, un cuadro, algo donde traten de plasmar y resumir de la manera más amplia los conceptos que hemos mencionado acá y que ustedes van a encontrar en los textos, ¿de acuerdo? Listo, doctor. Bueno, ¿estamos de acuerdo en los dos trabajos? Para rectificar, doctor, entonces, hacemos el cálculo y hacemos un recurso de apoyo con la información de la clase y el documento que usted nos va a enviar. Exactamente, sí, muy bien, esa es la idea. ¿Para cuándo? Váyanlo haciendo y lo van teniendo ahí para antes del examen, ¿de acuerdo? Listo, doctor, gracias. Bueno, dudas, inquietudes, preguntas. ¿Para qué fecha sería ese esquema, doctor? Pues, Aquí José me preguntó que para cuándo lo envían o que si no me lo envían. Todavía no, ténganlo ahí y después Esteban me lo recoge y cuando yo les diga, él me ayuda para que me lleguen a mí, ¿de acuerdo? Pero váyanlo haciendo para que no se vayan quedando atrás. ¿Ha quedado claro eso? Sí, señor. Yo igual ahorita les recuerdo por el grupo de WhatsApp que tenemos, doctor. Bueno, ya mismo le voy a enviar a Esteban entonces el documento. Bueno, escuché aquí que todos dicen que sí, que sí, que sí. Bueno, yo creo que esto es lo fundamental. Con esto entonces, si no hay más preguntas ni más inquietudes, podemos dejar acá y mañana vamos a ver micronutrientes para ir buscando ya el espacio de irnos empezando a introducir ya en la función gastrointestinal, en la parte general, e ir entrando ya a la parte de la boca, ¿de acuerdo? Doctor, se puede interrumpirlo. Es que mañana es festivo, entonces... Sí, entonces el otro jueves, sí, el otro jueves, claro que sí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿alguna otra duda? Manuela, muchas gracias. Bueno, María Camila, muchas gracias. Ricardo, está muy bien, gracias. Claudia, muchas gracias también. Feliz día. Que descansen este 1 de mayo y que vayan aprendiendo. Ana Sofía, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien para todos.